El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Este programa es presentado por Ama de casa, toca, siente y vive. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 2 de abril ya, Víctor, luego de haber pasado la Semana Mayor y ayer transmitimos también las felices Pascuas de Resurrección, porque es importante destacar la resurrección de Cristo para la paz de los ciudadanos en el mundo. Bueno, Víctor, y Aquí se habla libertad, le vamos a dar las gracias por estar aquí a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Bienvenidos a nuestro programa hoy lunes 2 de abril. Bueno, buenos días y estamos muy contentos porque hoy estrenamos un anunciante que tú dijiste que era ama de casa. Siente, toca, vive. La verdad es que uno se siente así como acurrucadito en una sábana o en una toalla. Bueno, pero hoy es lunes, Rocío. Hay que salir de la casa, hay que trabajar y eso sí, hay que llevarse la magnífica sensación de haberse arropado, secado, lavado la cara, etcétera, etcétera, por ama de casa. Ahora, vamos a lo nuestro. Así Gabriela Calderón de Burgos, editora del Cato.org, escribe un artículo muy interesante que, aunque no está dedicado a nosotros, en algún momento vamos a tener nosotros que reflexionar sobre lo mismo. Dieta para un estado obeso. Imagínate tú, dieta para un estado obeso. O estado obeso es el venezolano, Víctor, que es inmenso, hipertrofiado y que está metido en la más pequeña fibra del ciudadano en este país. Tú sabes que lo que tú dices es cierto. Un estado totalitario es aquel que pretende que tú no puedas prescindir de él. Ahora, eso tiene un costo. Ella se refiere al caso ecuatoriano, pero insisto, también tiene que ver con el caso venezolano. La gran enfermedad de este momento político y económico del país tiene que ver precisamente con un gasto público totalmente fuera de sí, totalmente indisciplinado y que provoca esta hiperinflación que a todos sin excepción nos está matando, a unos más rápido, a otros más lentamente, pero a todos nos está afectando. Y fíjate, Víctor, que ella se refiere, bueno, la verdad es que tenemos algunas similitudes con Ecuador, ¿no? Nuestro país hermano, además de la comunidad andina, que es el tema, pues, precisamente del subsidio de los combustibles. Entonces ella plantea que esta dieta tendría que contener, pues, acabar con esa política de subsidiar los combustibles, pues quienes más los consumen no son aquellos que tienen ingresos más bajos, pero en nombre de ellos es que diversos políticos los han mantenido, pues el populismo de decir este subsidio para todo el mundo cuando hay gente que puede pagarlos, pues. Tienes toda la razón. A mí me parece absolutamente grosero. Yo no sé cuánto cuesta una botella de refresco, pero me dicen que es cerca de 300 bolívares. Ahora, un tanque de gasolina cuesta, si es 91, 40 bolívares, y si es 95, poco más, 200 o 300. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, otro gasto innecesario es continuar soportando las pérdidas de las empresas estatales. Allá en Ecuador, ellas acumulan unas pérdidas de 1.875 millones de dólares y son un centenar de empresas. Ya se pregunta, bueno, estas 133 instituciones adscritas, ¿qué sentido hacen para un estado del tamaño del ecuatoriano? Bueno, hay que decir que en Venezuela son
500 y tantas empresas, dice el Observatorio de Gasto Público de CEDICE. Y de derechos de propiedad también, que están cuantificadas la cantidad de estatizaciones, nacionalizaciones, invasiones, no solamente de empresas, sino también de tierras fértiles, ¿no? Que han dejado de serlo precisamente por esta obesidad que, bueno, que quiere seguir comiendo, ¿no? El Estado quiere seguir comiendo como un Bueno, Pac-Man. es que el Estado efectivamente no para, es voraz. Ahora, Es voraz. mira esto, Rocío, que me pareció tan importante, tan interesante. Las instituciones estatales deben ser, según el caso, consolidadas, eliminadas o reducidas. Es difícil defender que el Estado ecuatoriano requiera 133 instituciones adscritas. Ahora, ella plantea que una metodología, que es la metodología del presupuesto base cero, mediante la cual se ignora el gasto del año anterior y se elabora uno nuevo a base de resultados que se quieren obtener. Y esto, por supuesto, elimina esa tentación terrible de la inercia. Pero finalmente se arrastra una inercia de gasto público que nos está haciendo muchísimo daño. Sí, y plantea también que, bueno, como ya todos sabemos y lo hemos discutido aquí en este programa, que las situaciones de crisis precisamente son un llamado a que todos nos sinceremos, ¿no? A que los estados cumplan su deber y no tengan que ser tan voraces como tú bien decías. Y entonces, si realmente se quiere beneficiar a aquellos que menos oportunidades tengan, se pueden focalizar los subsidios. Hay este mecanismo de los subsidios condicionados y temporales que aquí han funcionado en Venezuela, y cuando ya la gente salga pues y se estabilice, pueden eliminarse, ¿no? Y esos subsidios, pues hay una herramienta que se llama el Bono de Desarrollo Humano, que pueden ser utilizados. En Brasil también utilizaron mucho cuando hubo toda la reforma en Brasil, pues estos subsidios condicionados. Y están identificados quiénes son los más pobres del país y se elimina este subsidio. Los hicieron los iraníes. Ellos hicieron el mapeo de quiénes eran los más necesitados y eliminaron el subsidio de la gasolina, y hacia allá están yendo esos subsidios. Lo que no tiene sentido es esto que estamos viviendo. Un país descontrolado, con un gasto público descontrolado, que no atina a saber cuál es la solución, presos de su propio populismo, un populismo que no conduce a ninguna otra cosa que a esta pobreza, a esta hambruna, a esta muerte inútil por enfermedades que no deberían existir o enfermedades que deberían de curarse y que lamentablemente aquí son mortales. De esto hay que seguir hablando. Dieta para un Estado obeso. La obesidad del Estado venezolano es mórbida, hay que resolverla, y hay que resolverla con un discurso responsable y con una gestión pública responsable. Hay que cortar con esta inercia absolutamente nefasta que nos está haciendo pasar a todos por esta insoportable hiperinflación que no permite que nosotros vivamos y seamos felices. Es una distorsión 11 y 09, 448 espectadores nos están viendo por el canal de YouTube de RCR en vivo. Saludos a todos, agradecemos que estén con nosotros. Y pasemos a nuestra segunda sección. El libro del día. Rocío, hoy es muy divertido porque el libro del día no es un libro, sino es un artículo. Y es un artículo que con el cual yo quería sorprenderte. De Eritza Liendo, @liendoeri, la neolengua es castigo del pueblo. ¿Te sorprendí? No me sorprendiste, Víctor, porque la profesora Eritza Liendo, quien es la directora de la Cátedra de Literatura de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, además que es escritora, pues fue la tutora de la tesis de mi hijo Andrés Smuque, quien se graduó de comunicador sobresaliente en la Universidad Central con la tesis tutoriada por la profesora Liendo. Valga la cuña. Me satisface que traigamos este artículo que salió en el Nacional, creo que antes de ayer, Víctor. No, salió el fin de semana. En estos últimos días, y además muy interesante, se llama La neolengua es el castigo del pueblo. Siempre es bueno traer a nuestro programa otra vez este debate del tema de la neolengua, que ya lo hemos hablado varias veces, Víctor, y que tiene como base pues 1984 del y que me parece muy importante que en las riberas de la reflexión liberal, o sea, que sea el país el que esté reflexionando sobre la importancia de aclarar el discurso,
de decir las cosas tal y como son, de no hacerle el favor al régimen de pensar y narrar como ellos quieren narrar al país. Y yo creo que esto, que no es un libro, sin embargo lo presentamos en la sección del libro del día porque es un artículo muy importante, largo, presentado en el Nacional, y digamos que vale la pena comentar. Ella comienza con Rafael Cadenas. Sí, refiriéndose precisamente al libro que el profesor Rafael Cadenas, poeta súper querido, admirado, venezolano, que escribió en torno al lenguaje de Monte Ávila en 1984, fue una edición de Monte Ávila hace 34 años, donde él habla de que si ese trabajo de él pudiera servir como pequeño arsenal para defender lo más amenazado, que es la lengua y la cultura, se sentiría contento. Ah, qué interesante, porque bueno, hace 34 años, el maestro Cadenas, como le decimos, pues siempre ha estado pendiente y preocupado por lo que se hace con el lenguaje, ¿no? Así es, mira, cuando él recibió el premio Andrés Bello, entre otras cosas dijo: yo solo quiero referirme a un hecho que me preocupa. Es algo más grave que las simples fallas del lenguaje. Este se ha reducido a ser instrumento de la propaganda política. Lo grave, repito, es que palabras principales han sido vaciadas de contenido que deben llevar: ley, democracia, constitución, Estado, justicia y muchas otras han sido desvirtuadas por el lenguaje oficial. Habría que restablecerle su significado verdadero. Así es. Incluso ella habla aquí de cómo el maestro Cadena aboga por un proceso de resemantización. Esto quiere decir que a las palabras hay que devolverle no solo su valor léxico, sino también su prestancia. El poeta convoca a restituir la sana relación que debe existir entre significado y significante. Y ella habla ahí de la desemantización y resemantización. Pues no puede seguir siendo que se nombre algo para aludir a una cosa que es completamente distinta e incluso opuesta. ¿Víctor? Bueno, e insiste la profesora Liendo que hay que vigilar el modo en que nos expresamos, porque es clave para no sucumbir ante el embrujo de la repetición y yo diría ante la escalada y la tentación totalitaria. Necesario es recordar que quien ha cometido un delito es detenido y puesto preso, no privado de la libertad. Es menester no perder de vista que la interrupción voluntaria del embarazo es un aborto, que toda actualización de precios supone un incremento, que apretarse el cinturón o arroparse hasta donde alcance la cobija es privarse de los gustos a los que estábamos acostumbrados, que siempre el daño colateral supone la muerte de civiles inocentes. Sobre todo es imperativo tener muy presente que acribillar a un hombre después que se ha rendido y pide negociar las condiciones de su entrega no es darle de baja, es incurrir en una ejecución extrajudicial, con todo lo que esto implica en términos de violación de sus derechos humanos. Así que qué profundo, ¿no? Todo esto que ella está planteando aquí en este artículo y también su referencia al poeta Cadenas, porque es una realidad tan grave lo que estamos viviendo en torno al lenguaje en este momento en nuestro país, Victoria, donde la gente, pues, como decía Goebbels, ¿no? Que hay que repetir varias veces para que la gente lo vaya fijando y lo termine repitiendo como si fuera un lenguaje normal y corriente y resulta claro, que pero lo que estamos encubre la responsabilidad. Claro. Mira, es el Ministerio de la Verdad, pues, Winston Smith. Así es, en el capítulo que ella llama eufemismos y disfemismos, cita a George Orwell cuando le atribuye esta frase: si el pensamiento corrompe al lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Y esa es la gran tragedia de este momento, que detrás de este lenguaje, de esta neolengua que utiliza el régimen, está la corrupción de lo que efectivamente está ocurriendo. Por favor, lo que el gobierno convocó no son unas elecciones, es una simulación y un fraude.
Entonces eso hay que decirlo, porque bueno, la gente finalmente compra el pensamiento y el discurso del gobierno y entonces empieza a sentir eso que están sintiendo los venezolanos. Bueno, ¿y qué pasa si no voto? No puedes votar porque esas no son unas elecciones, porque las elecciones tienen ciertas condiciones que no están dadas. Entonces hay que negar lo que haya que negar, afirmar lo que sea necesario y afirmar y persuadir a quien haya que persuadir. Así es, porque precisamente eso es lo que hace la neolengua, ¿no? Que te Sí, cambia mira, y te pone además en un dilema, ¿no? Oye, votar o no votar, no, yo sí voy a votar, no. Si las condiciones no son las que son, ¿cómo vas a ir a votar? Pues no estamos hablando de abstención ni nada de eso, sino que hay que tener unas condiciones de competitividad, de transparencia, de justicia en el tema electoral, porque somos los ciudadanos los que tenemos la libertad de elegir aquello que responsablemente queremos que sea, ¿no? Y entonces la neolengua tiene como es lógico suponer, dice ella, su propio arsenal de eufemismos para camuflar la realidad y para, llegando el caso, huir de ella, ¿no? Entonces ella nombra aquí también a otro poeta, al poeta Tito Balsa Santaella, que en el mismo espíritu del poeta Cadena habla de los usos deshonestos de las palabras para encubrir la realidad y hace explícita su preocupación por el surgimiento y arraigo, Víctor, en ciertos sectores de esta práctica por parte de los jerarcas del gobierno. Mira cómo termina el artículo que, insisto, es un largo artículo que apareció en el Nacional que se llama La neolengua es el castigo del pueblo. Uh-huh. En su penúltimo párrafo dice, lo que hace un poeta, llamar pan al pan y al vino vino, pero más todavía, esa debe ser la labor del ciudadano. Es su deber primario el resguardo del idioma para que no se pierda la fiel correspondencia entre significado y significante. Y el último párrafo, y con eso cierra, en el momento en que el lenguaje se corrompe y se prostituye, estamos perdiendo nuestra posibilidad de resistencia. Y lo único que tenemos es el lenguaje, es la escritura, es el testimonio de la palabra, a pesar de que lo que digamos sea difícil de creer, a pesar de que no nos escuchen. Por eso el compromiso del ciudadano es el compromiso con la verdad, la integridad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, y el destierro de la mentira, del eufemismo, el hacer pasar por verdad lo que no es verdad, que por cierto lo practica mucho el régimen y lo practican los que colaboran con el régimen, lamentablemente. Lo dijo Cadena, el mundo está allí. Cerramos este capítulo y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Siente la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana. Es lo que compartimos todos como venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa. Toca, siente y vive. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therapy, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therapy es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor.
Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en nuestra sección de Ventanilla hacia América Latina, hoy vamos también a hablar de un tema y un artículo que estuvo muy viralizado en todos estos días de Semana Santa, porque hubo un artículo primero del doctor Ricardo Hausmann, exministro de Economía y Planificación de Venezuela, y quien ahora dirige el Centro de Investigación y Desarrollo en Harvard University, allá en Boston, prestigioso profesor venezolano, quien, bueno, hizo un artículo sobre desmitificando un poco el tema que se empezó a debatir, Víctor, desde hace un tiempo, pero ahora ha tomado un auge, que es el tema de la dolarización, ¿no? Y el Luis Enrique Boll, empresario venezolano, que fue presidente del Consejo Empresarial de Conindustria, la Confederación de Industriales Conindustria, le contesta con un artículo muy, muy interesante que se llama Ricardo Hausmann, la dolarización y la fatal arrogancia, parafraseando un poco el título de Friedrich Hayek de su último libro, ¿no, Víctor? Lo primero que hay que decir, Rocío, es que es un artículo que ha tenido muchísimo seguimiento. En la página de panampost.com, en español, está colocado el artículo y tiene 8.101 lecturas. O sea, como siempre hemos dicho, estos temas que afectan a la gente y que proveen a la gente de alternativas son temas que la gente sigue, en los que la gente debate y a los que la gente no les tiene ningún miedo. Ahora, sí, efectivamente, el doctor Hausmann planteó en un momento determinado, tal vez en debate con el doctor, lo que estaba planteando en ese momento, Francisco Rodríguez, plantea sus objeciones a la dolarización. Y frente a eso, el doctor Luis Enrique Boll, empresario venezolano, que es el editor y presidente de este portal de Panam Post. Que los invitamos a nuestros oyentes a que lo sigan, panampost.com. Panampost.com, y allí tiene la versión en inglés y la versión en castellano. Bueno, uno de los artículos más leídos fue que se llama, como lo decías tú, Rocío, Ricardo Hausmann, la dolarización y la fatal arrogancia. Sí, es bueno destacar que el artículo del profesor Ricardo Hausmann, que salió en prodavinci.com, se llama El espejismo de la dolarización. Entonces, bueno, ahí él va explicando por qué en Venezuela no se podría dolarizar, porque dice que puede ayudar a bajar la inflación rápidamente y sin costo, pero con la deuda que tiene Venezuela tan grande y cuya moneda no goza de confianza, no sería posible, no podría compararse con Ecuador u otros países que la han asumido, ¿no? Entonces el doctor Luis Enrique Boll, en este artículo tan interesante, habla de que no necesariamente es así como él indica, y bueno, y va aclarando y exponiendo sobre la situación de que Venezuela, que prácticamente pues está dolarizada, ¿no? Dice, Hausmann está en lo cierto cuando señala que los salarios venezolanos medidos en dólares representan entre el 2% y 1% de los salarios normales de los países vecinos.
Lamentablemente, dice Luis Enrique Boll, Hausmann decide analizar los efectos de la dolarización de forma estática y aislada, mientras sugiere que otra alternativa monetaria, no nos dice cuál, sería aplicada en el contexto de un conjunto de medidas complementarias que atraerían inversiones al sector petrolero, generarían el apoyo del FMI y otros organismos multilaterales y que al final generarían mayores divisas para importaciones. Por alguna razón que no explica, Hausmann opina que con la dolarización no vendrían inversiones extranjeras al sector petrolero, ni se conseguiría el apoyo del FMI, ni se lograría la renegociación de la deuda externa. Estas suposiciones, dice Luis Enrique Boll, son realmente extrañas. ¿Conoce el lector algún empresario, y Luis Enrique Boll es empresario, que algún empresario que prefiera invertir en un país donde el valor de la moneda está sujeto a las decisiones de un banco central latinoamericano versus otro país donde la moneda de curso es el dólar de Estados Unidos? Así es, y entonces continúa diciendo que precisamente en igualdad de condiciones cualquier inversionista preferiría invertir en un país donde sea el dólar su moneda, ¿no? Como la mayoría de los inversionistas en un pasado reciente preferían invertir bajo el duro e inflexible Bundesbank alemán en lugar de arriesgarse con el siempre muy flexible y acomodaticio Banco de Italia, ¿no? Él pone el ejemplo también. No, y lo que plantea Luis Enrique Boll es cierto, Rocío. Hay que castrarle las posibilidades a este Estado latinoamericano llamado Venezuela de que meta la mano y practique el populismo. Pero él dice, digamos, el momento culminante de su artículo, desde mi punto de vista, es el siguiente. Hay, dice él, sin embargo, una gran diferencia entre un proceso de reformas que incluya la dolarización y otro donde se establezca una nueva moneda. Con la dolarización, la inflación se detendría de forma inmediata y la confianza en los medios de pago retornaría también de forma inmediata. Y me hace recordar efectivamente la experiencia de Ludwig Erhard, el ministro de Economía de Konrad Adenauer. Esa fue la esencia del milagro alemán. El tirar por la borda el marco alemán desprestigiado, nazista, populista, malogrado, y asumir en un fin de semana que había que cambiar por otra moneda y que por supuesto había que practicar la disciplina fiscal que antes nunca habían practicado. Sí, efectivamente, el doctor Hausmann explica muy bien el problema de cómo se ha destruido el salario en Venezuela. Pues bueno, nuestros oyentes lo saben porque lo vivimos diariamente, cómo nuestro salario pues no vale absolutamente nada. Y hace una relación estática de la masa monetaria versus la disponibilidad de divisas. Y llega a la conclusión de que bajo la dolarización los salarios se mantendrían pauperizados, cosa que contraargumenta el señor Boll. Dice que, bueno, y Hausmann no explica con qué otro sistema monetario la situación fuese distinta, que al contrario, lo que tú decías, Víctor, que con la dolarización pues la inflación se pararía de inmediato. Pues de nuevo, Rocío, ese es el problema. El problema no es estético. El problema no es de escuelas de economistas. El problema es que aquí hay una hiperinflación que hay que pararla cuanto antes. Como cuando a ti, siendo torera, te cornea un toro y te daña la femoral. Allí no hay problemas estéticos. O paras la hemorragia o te mueres tú y el toro y la corrida. En resumen, dice el doctor Boll, todo el argumento del profesor en contra de la dolarización está basado en una suposición falsa. Hausmann supone que con la dolarización vendrían menos inversiones del exterior y sería más difícil renegociar las deudas y obtener dinero fresco que con el establecimiento de un nuevo sistema monetario venezolano, que él no nos dice cuál sería. La realidad sería totalmente al revés. Todo sería más fácil, más rápido y se generaría mayor confianza si adoptamos el dólar. El debate sigue. Y yo saludo desde aquí la forma como encaró el debate el doctor Luis Enrique Boll respecto del debate planteado por el doctor Ricardo Hausmann. Ambos venezolanos ilustres, que merecen, por supuesto, presentar sus propuestas y propuestas que merecen ser debatidas. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Un informe de la encuestadora Data Analysis revela que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y la coordinadora general de Vente Venezuela, María Corina Machado, desplazan el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. El diputado Óscar Ronderos, dirigente de Acción Democrática, responsabilizó al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, por la muerte de 68 personas en los calabozos de la policía de esa entidad. De la custodia de esas vidas. El Estado venezolano tiene la obligación de responsabilizarse por la vida de todos los venezolanos y en particular por las que se encuentran bajo su custodia, como es el caso de los detenidos. En el caso particular de Carabobo, yo creo que el responsable es el gobernador del Estado, quien tenía bajo su responsabilidad ese centro de reclusión, ese centro policial, donde ha debido garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos y donde ha debido garantizar que no se produjera una situación como esta. La responsabilidad política e incluso la responsabilidad penal alcanza al gobernador del Estado en este caso, y además consideramos que no pueden ser 5 funcionarios de segunda o de tercera línea que se responsabilicen por una masacre de estas características. Si había tal situación de hacinamiento, ha debido ser del conocimiento del gobernador, y el gobernador ha debido tomar las medidas necesarias para que una situación como esta no ocurriera. Digo que en este caso es responsable el gobernador porque esos detenidos no estaban a la orden del ministerio. En otro caso, cuando fuimos miembros de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, levantamos el informe con el caso Uribana y se establecieron responsabilidades en cabeza de funcionarios de alto nivel que, por supuesto, hasta la presente fecha no han sido ejecutadas. En internacionales, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, renueva por completo su gabinete ministerial. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirma que su país no tenía interés en envenenar al exespía. Y en los deportes, el tenista español Rafael Nadal es nuevamente el número 1 del mundo de este deporte. Tenemos un servicio público para la señora Silvia Ruiz. Se solicitan Alpram o Alprazolam o Clonazepam. La pueden contactar al 04-16-427-2532. Son las 11:33. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, en nuestra sesión de Debatamos sobre la Libertad, pues vamos a tener un invitado muy especial desde Costa Rica, porque Víctor, bueno, ayer hubo una elección muy interesante en este país hermano en Centroamérica, donde debatieron, concursaron, si se puede decir así, para presidente, 2 personas con el mismo apellido, ¿no? Alvarado. Era el certamen de los Alvarados. Sí, ahora parece que ganó Alvarado el mejor.
Bueno, yo le preguntaba a mis amigos de costarricense, ¿y quién ganó? Alvarado. Entonces, bueno, tenían ese chiste, ¿no? Pero ganó el candidato que, bueno, que fue ministro, que es como la continuación, ¿no? del gobierno que actualmente del presidente Solís. Entonces tenemos en comunicación al economista Luis Loría, quien dirige el Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social IDEAS, que como él lo denomina es un acelerador de propuestas para su país y para la región también. Luis es un gran amigo. Además, hace un tiempo hizo una campaña estupenda en Costa Rica en contra del alza de impuestos, Víctor, que se llamó Costa Risa. Y fue una campaña de videos y por los medios bien interesante, que después me gustaría que también lo comentara. Bienvenido, Luis, y aquí te saludamos Víctor Maldonado y Rocío Guijarro en Aquí se habla Libertad, para que nos cuentes de todo lo que fue el proceso electoral en Costa Rica, además de la transparencia y los resultados que ya en la tarde se tenían. Bienvenido. ¿Aló? Buenos días, ¿está Luis allí? Rocío y Víctor. Buenos días. Sí. A ver, ¿qué nos puede comentar de estos resultados electorales? Sí, bueno, la jornada electoral se desarrolló con normalidad. Costa Rica es un país con una tradición democrática. El proceso fue ordenado. En la noche, el primer corte ya fue definitivo. Se anunciaron los resultados para el 90% de las mesas escrutadas, con una ventaja muy clara del 60% para el candidato oficialista, el candidato Carlos Alvarado. Él fue el ganador. El otro candidato, Fabricio Alvarado, inmediatamente llamó a Carlos Alvarado para ofrecerle su apoyo y felicitarlo. Y entonces se espera una transición ordenada, ¿verdad? Bueno, mucha expectativa acerca de lo que va a ocurrir hacia adelante. Ahora, hubo un debate alrededor de posiciones muy conservadoras y, digamos, posiciones más bien más liberales, ¿no? ¿Cómo queda el país luego de este debate y cuáles son los desafíos de este nuevo periodo en términos de las ideas que están planteándose en Costa Rica? Sí, el debate durante el proceso de la segunda ronda electoral fue bastante intenso y crudo, sobre todo alrededor de los temas que se llaman, que se le conoce acá como derechos individuales, los que tienen que ver con temas de aborto, matrimonio homosexual. Entonces esto dividió bastante a los ciudadanos. Finalmente, digamos, ¿qué se espera de este gobierno en esta materia? Carlos Alvarado firmó era el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, y hay un apartado dedicado al tema de valores familiares e igualdad. Entonces, como parte de este acuerdo, se habla de apoyar una ley de unión civil para parejas del mismo sexo, pero que no se llame matrimonio. También se acuerda no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, respetar las libertades religiosas de la población, de consulta con los padres de familia sobre los programas de afectividad y sexualidad
conocidas como guías de educación sexual, que era un tema bastante polémico, en el cual varios padres de familia habían manifestado su inconformidad con el contenido que estaba promoviendo el gobierno saliente del presidente Luis Guillermo Solís. Y Luis, creo que tienen un problema, nos comentaba el otro día que entrevistamos también a Juan Carlos Hidalgo sobre el tema de un déficit fiscal bastante grande y que bueno, le va a tocar a Carlos Alvarado, el nuevo presidente, pues resolver sobre este tema, ¿no? ¿Aló? Sí, ese es otro gran tema. En el tema fiscal, los acuerdos que se del mismo documento son apoyar un proyecto de regla fiscal constitucional, el déficit, más o menos a la mitad, hacia el final del gobierno. También algunos proyectos de ley relacionados con control de destinos específicos y quizás el más importante en el corto plazo sería una aprobación de un impuesto al valor agregado en una tasa del 13%. También se habla de la posibilidad de que el Congreso apruebe nuevas colocaciones de deuda externa. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Luis Loría por su, digamos, valoración de las elecciones de Costa Rica. Hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero bueno, está absolutamente claro, lo hicieron bien, resolvieron bien, ganaron las instituciones, se comportaron a la altura y bueno, seguirán los países, entre esos Costa Rica, con los desafíos de vivir y mantener sus propuestas de libertad republicana. Y agradecer a Costa Rica, que también está recibiendo muchos migrantes venezolanos y que los están recibiendo con afecto, como siempre ha tenido el pueblo costarricense, que me encanta su amabilidad y su apertura para la gente que va a construir también para allá. Ahora, Rocío, la próxima semana me contabas tú que está en la reunión en Lima. Sí. Y que tú tienes la oportunidad de participar, porque hay que decir que entre los muchos cargos que tiene Rocío, ella es la presidenta de la Red de Instituciones Liberales de América Latina. Sí, esta es una red que agrupa no solamente centros de estudio y de pensamiento de la región, sino también partidos políticos que promueven el ideario liberal. Y bueno, una de las ideas que bajo mi presidencia o de las propuestas que bajo mi presidencia he tratado de incorporar es participar en esos espacios donde el liberalismo no había hecho pues una presencia para aportar con las ideas pues del libre mercado, de la apertura de la libertad económica, de todas estas cosas que aquí se habla libertad, compartimos. Y bueno, vamos a estar presentes en esa que es la Cumbre de las Américas. Por supuesto, ahora vamos como observadores, porque todavía no nos hemos incorporado como organización pues para presentar planteamientos, pero el lobby que se hace alrededor de todas las personas que van allí creo que es importante para nuestras ideas. Y bueno, Víctor, va a haber muchos eventos con venezolanos, porque sabemos que en Perú hay una gran cantidad de venezolanos que han migrado a ese país por la apertura también que el presidente Kuczynski y el gobierno peruano han tenido para Venezuela, que incluso hasta eliminaron las reválidas y todas esas cosas. Y además, bueno, y los peruanos y los venezolanos que se han ido para allá se han sentido bastante cómodos, en el sentido que han conseguido cómo pues trabajar dentro de lo que corresponde a lo que han ido para allá. Ahora, Rocío, lo apreciable, a su actividad, ¿no? Lo apreciable es que es una política de Estado. Es una política de Estado. Renunció constitucionalmente el ahora expresidente Kuczynski, pero su sucesor y el Parlamento se han comprometido a mantener las mismas políticas sobre Venezuela. Sí, de hecho, ratificaron la no invitación que el presidente Kuczynski había planteado a
a su contraparte venezolana pero sobre todo ratificaron, y no hay ningún problema con las medidas humanitarias que están planteando para esa migración venezolana. No hay migración fácil. Todo lo que uno observa y escucha de los que se han atrevido a migrar es que por supuesto tienen muchísimas dificultades, y es bueno saber que hay un país que trata con benevolencia y compasión a aquellos que por razones humanitarias han tenido que salir del país. Por cierto, eso también lo planteaba ayer Su Santidad el Papa Francisco en la salutación de Pascua. Que se refirió a Venezuela, además de que Venezuela encuentre en boca de lo que dice la conferencia episcopal. Es bueno que sea obediente algunas veces el Papa Francisco al respecto. Importante destacar el impacto que ha tenido la posición. Ahora, Rocío, también le van a entregar ustedes un reconocimiento al presidente Almagro, ¿no? Al secretario general Almagro. Sí, la Red Liberal de América Latina pues le va a hacer un reconocimiento con un premio que se llama Alas de Libertad, y se le entregará pues durante los días de la Cumbre de las Américas, que será el espacio para el debate y la discusión sobre hacia dónde va la región, ¿no? El gran tema, Rocío, de la cumbre es la corrupción. La corrupción, ese mal endémico que ha pues copado nuestra región en lo grave que ha sido por el caso Odebrecht y otros, pero que en el mundo pues hay que trabajar para eliminar y luchar contra la corrupción, ¿no? Por cierto que vale la pena comentar en algunos, digamos, sistemas de estos de televisión por streaming, creo que se llama, una serie que ha generado muchísima inquietud por lo que ha significado y muchísimo atractivo, que se llama El Mecanismo. Es una serie de unos 10 capítulos hecho en Brasil y que narra entre verdad y ficción cómo la policía brasileña comienza a investigar poco a poco lo que resultó ser una gran conspiración contra el Estado brasileño, y donde estaban las 13 empresas más importantes de Brasil, entre las cuales la primera Odebrecht. Y vale la pena verlo, los que puedan verlo, se llama El Mecanismo, sí, por ahí, porque uno allí se da cuenta de cómo la corrupción penetra y desafía el orden social republicano y por supuesto pone en aprieto las libertades. Allí les dejamos eso y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puede sentirse el balance ideal con el efecto Armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de ama de casa, porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía. Están ellas inspiradas en la cultura zen y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad, contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, Rocío, ya estamos para el cierre. Mira, esta semana escribí un artículo que se llama Las alucinaciones de abril. Y lo pongo en relación con este largo artículo de la profesora Liendo, porque de lo que se trata es de que salida de la Semana Santa, ya digamos todos dedicados a nuestras actividades productivas, mantengamos el foco en la realidad, Rocío. Por más bonito que resulten algunas alucinaciones, no son ninguna otra cosa que alucinaciones. Y creo que es sano para el ciudadano el saber que vivimos una situación muy difícil, que tiene causas y consecuencias, que alrededor de ellas no hay atajos alucinantes ni hay espejismos, y bueno, simplemente que por más dura que sea la realidad, no toca ninguna otra mejor cosa que asumirla y tratar de buscar las posibilidades de que esa situación cambie. Y bueno, nada, recomiendo mi artículo. Eso es más o menos, es el anticuerpo o la vacuna contra la neolengua, asumir la realidad tal y como es. Y bueno, se acabó nuestro primer capítulo, nuestro primer programa de abril. Hoy lunes 2 de abril, en la dirección general de la estación nos acompañó Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro, y quien les habló, Víctor Maldonado. Y este programa fue presentado por Ama de Casa, toca, siente y vive. Hasta el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.